Hola, mi nombre es Carolina Yanacayo, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre que cursa el quinto semestre de la carrera de Contabilidad. Este video está dirigido para la materia de finanzas impartida por el economista Osvaldo Lor. En el siguiente video vamos a analizar un libro muy interesante que tiene como título Principio de las Finanzas Corporativas, escrita por tres autores que son Richard Bradley, Stuart Myers y Franklin Allen. Vamos a analizar el capítulo 33 que tiene como título y principal objetivo la reestructuración corporativa. El objetivo de este video es analizar y discernir lo más importante que hemos encontrado en este capítulo del libro y poder transmitirlo a ustedes de una manera más fácil y sencilla. Primero vamos analizando lo que quiere significar el título de este capítulo, que es la reestructuración corporativa y cómo ésta se realiza. Prácticamente la reestructuración corporativa son mecanismos que ayudan a cambiar la propiedad de una empresa o los equipos que ésta tenga. Pueden utilizar estos mecanismos, pueden ser, por ejemplo, las compras apalancadas, las exenciones, las separaciones, las privatizaciones, los acuerdos de reestructuración y también tenemos lo que es las bancarrotas. Estos mecanismos ayudan a la empresa a reorganizarse o volver como podríamos decir, volver a iniciar desde un principio con el fin de transformar su estructura en ellas mismas. Más se enfoca en lo que es su estructura organizativa, en lo que es en el mundo financiero, para que estas empresas sean más productivas. Vamos a analizar en primer punto lo que son las compras apalancadas. Las compras apalancadas, un ejemplo claro de esto, para entenderlos de una mejor manera, es cuando una empresa pública, por ejemplo, está con problemas de liquidez o problemas de financiamiento y pone en venta sus acciones. En este caso hay empresas privadas que quieren comprar estas acciones y de una u otra manera esta empresa que era pública se puede convertir en una empresa privada. Así las empresas privadas compran las acciones de estas empresas públicas que están en circulación y también con capital prestado. Después tenemos lo que son los apalancamientos e incentivos. Vamos a ver lo que es la reestructuración apalancada. Este se forma de una otra manera se desarrolla como las compras apalancadas, ya que las empresas obtienen dinero prestado para el financiamiento de algún proyecto o también tienen alguna deuda interna y para cubrir algún gasto, para hacer que la empresa reaccione a eventos futuros, por ejemplo, a alguna crisis que vaya a suceder o para que la empresa no malgaste el dinero, así poniendo a las empresas a ser más productivas y generar más utilidades. Esto prácticamente se lo va más a lo que es la sección administrativa de una empresa. Cuando una empresa compra acciones, el dinero que tiene como capital ya no va a estar disponible. El dinero en efectivo, como sus activos, utilizan para endeudarse de una otra manera, adquiriendo, yo que sé, acciones, invirtiendo ese dinero. Entonces la empresa ya no va a tener la capacidad o la liquidez para poder, yo que sé, solventar obligaciones que tenga con sus proveedores, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sección administrativa de la empresa? Tiene que emplear planes de acción para que estos de una u otra manera sean más rentables y tengan más utilidad. Yo que sé, generar proyectos, generar actividades dentro de la empresa para que la productividad suba y tenga más rentabilidad la empresa. Y así esto también ayuda en la parte de lo que dice los incentivos, porque esto de una u otra manera ayuda a las empresas a tener y a los que son parte de la mesa directiva y de la administrativa de querer sacar a la empresa adelante, y estos a su vez ganan con lo que son los incentivos para que sea la empresa renazca. De una otra manera ganan las dos partes, los empleados que están ayudando o aportando ideas para que la empresa sobresalga, y la sección corporativa gana más utilidades, más rentabilidad y que la empresa siga creciendo.
El siguiente tema es la CPA y las estructuraciones apalancadas. ¿Cómo nosotros podemos reconocer esta? Hay 3 características fundamentales que son: estas siempre van a ser deudas fuertes, van a tener incentivos de por medio y siempre de una u otra manera la propiedad pasa a ser privada. Es que lo quiere decir, como expliqué en el ejemplo anterior, ya no la empresa que de una u otra manera que era pública, al adquirir esas acciones una empresa privada, se transforma en una empresa a una empresa pública porque sus acciones ya no están a favor del Estado. El siguiente tema que se encuentra en el capítulo 33 es la fusión y la fusión de las finanzas corporativas, que es otra manera de reestructuración corporativa. Primero tenemos a las exenciones. Vamos a ver un pequeño concepto que dice, conocidos como ajustes débiles. Son nuevas compañías independientes que se forman a partir de otros activos que fueron parte de una empresa más grande. Esta nueva empresa tiene acciones que son divididas entre los accionistas de la misma empresa grande y así tengan la libertad de vender estas acciones. Esto es muy útil para lo que son las empresas que se quieren dedicar a una actividad más centralizada. Por ejemplo, grandes corporaciones que tienen diferentes actividades de producción, no tienen el inversionista y los accionistas de esta empresa quieren que la empresa se centre en una sola actividad para que la empresa surja y se centre en una actividad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Divide o crea una subempresa, una empresa más pequeña, donde los mismos accionistas de esta empresa también tendrán el poder de tener acciones en esta empresa. Entonces, esto ayuda y es muy útil para los inversionistas porque por una parte ya no solo está invirtiendo en un negocio, sino tiene 2 negocios. Y así la empresa grande que sacó estas acciones o creó esta empresa con otra actividad secundaria que tenía esta, se hace a que tenga la principal ganancia y los que tienen acciones en esta nueva empresa, se podría decir la empresa B, ya tienen la libertad de vender acciones porque no está comprometiendo a la empresa, al principal ingreso que tienen esto de las inversiones. Después tenemos las separaciones, similares a las exenciones, pero estas no se dan las acciones a los inversionistas de la empresa principal, sino que se vende al sector privado de las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la empresa crea otra empresa pequeña, pero estas acciones ya no estarán disponibles para los accionistas. Esto quiere decir que se venderán en el mercado de acciones, en la bolsa de valores, y incluso podrán adquirirlos empresas públicas, y esa parte de la empresa se puede convertir en una empresa pública. Quiere decir que de una u otra manera ayuda a... como lo total dice su concepto, es una total separación de la empresa A con la empresa B. Y por último tenemos lo que es la venta de activos. Es otra forma de vender o diserción de los activos de otras empresas, bien conocidos también como hacer ajustes débiles. Prácticamente la empresa se deshace de los activos que no son utilizables dentro de esta, que por ejemplo hay maquinaria que ya no se utiliza o maquinaria que puede tener otros usos, o que como la actualización el mundo ha cambiado, la empresa se automatizó y hay máquinas que ya son inservibles, que para otra empresa les puede servir. Entonces la empresa vende sus activos, ellos tienen capital, tienen dinero efectivo que les va a entrar a sus estados, y de una u otra manera se deshacen de ese activo que no está produciendo nada dentro de la empresa. Ahora vamos a hablar sobre la privatización. Dice, cuando una compañía del sector público es vendida a inversionistas privados, la mayor parte de estas se realizan en efectivo, más que en un número de acciones que ayudan a los gobiernos a financiarse los gastos. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay empresas públicas que están en un estado de números rojos dentro de sus estados financieros y que de una u otra manera han entrado y buscado las formas de sobresalir, pero no han podido con los fondos públicos que les da el Estado.
Entonces, aquí entra la venta de sus acciones dentro del mercado de valores y empresas o inversionistas que están interesados en invertir en esta pueden comprar la compra parcial o total de estas acciones de la empresa. Y así la empresa que era pública se transforma en privada. Un ejemplo de esto podemos ver, por ejemplo, en el sector de la educación. Una empresa ya no, de una escuela o una universidad que es pública, de una u otra manera ya no satisface lo que son tantos niveles de calidad, de eficiencia dentro de la educación, y se ve forzada y el Estado a vender las acciones de esta empresa para algún inversionista interesado en invertir en este campo de la educación, que es la educación. Entonces ingresa un accionista que tiene las posibilidades de comprar, puede ser parcial, puede ser la mitad o incluso el 100% de estas acciones, y la empresa se transforma en una empresa privada, ya que ya no va a depender de los ingresos del gobierno, sino que ahora va a depender de sus propios ingresos y de lo que quieran poner los nuevos accionistas de esta. Hay tres motivos muy importantes por la cual se realiza la privatización de empresas. La primera es la mayor eficiencia, porque da criterios a la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, al ser una empresa privada, ya no depende del Estado y de estar en estándares del Estado, sino ahora ya compite con grandes empresas que incluso pueden ser multinacionales. Por ejemplo, regresando al ejemplo de la universidad, cuando una universidad es privada, obviamente se le cobra a los estudiantes su colegiatura. Entonces, esto le da más posibilidades de invertir en la educación, en mejores instrumentos, en mejores laboratorios, y así de otra manera va compitiendo con las grandes universidades, incluso ya no solo del país, sino internacionalmente, y ponerse en el top 1 del mundo. El otro carácter que es compartir la propiedad. Esto da importancia porque incluso pequeños accionistas dentro del mercado de valores ya pueden invertir en esta empresa que ya se convirtió en privada, y ya puede dar a pequeños inversionistas que tienen dinero en sus cuentas y no están siendo productivos, este dinero solo está en stand-by, pueden invertir en estas nuevas empresas que son privadas y les van a generar rentabilidad. Sabemos que cuando se venden acciones, estas mayormente son a largo plazo. Y por último, y la más efectiva, que las empresas públicas, al vender sus acciones y se transforman en privada, tienen ingresos para el gobierno, que de una u otra manera ayuda a satisfacer las deudas y gastos que tiene esto dentro de su administración. El siguiente subtema, que se encuentra dentro del capítulo 33, dice sobre el capital privado. Primero vamos a hablar sobre lo que es una sociedad que se ha construido a base de un capital privado. Las sociedades que están constituidas por uno o varios socios y estos aportan todo o casi todo su capital y se consideran una sociedad de responsabilidad limitada con un capital privado. Como sabemos, las empresas que son de esta índole de responsabilidad limitada, quiere decir que la empresa se ha conformado por uno o varios socios y que estos tendrán una responsabilidad dentro de las obligaciones de la empresa con la cantidad de dinero que hayan aportado para el capital de la creación de esta empresa. Y como sabemos, cuando es una compañía con responsabilidad limitada, estas ingresan al mundo de lo que son las empresas con un nombre o una razón social o denominación objetiva. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos la corporación favorita, que obviamente ninguna persona se llama en este mundo corporación favorita, sino que es la razón, el nombre de esta compañía, que es el junto de varios socios que tienen un nombre para su empresa. Así, por ejemplo, tenemos Corporación Rosado, Almacenes Tía, etc. Ahora, ¿por qué es importante dar una definición de lo que es la empresa que se ha constituido por capital privado? Porque para meternos en lo que estamos hablando en la temática de este video, que son las compras apalancadas,
las empresas siempre van a buscar, las empresas que hacen estas compras apalancadas siempre van a ser grandes organizaciones, siempre van a ser empresas que quieran, como expliqué, invertir su dinero que está en stand-by para que su empresa produzca dentro de la empresa, como que digamos se meten aprietos para que la empresa florezca. Entonces siempre las empresas van a buscar para hacer compras apalancadas empresas que tengan alto flujo de efectivo. En cambio, una sociedad que es dentro de con capital limitado busca pequeñas empresas. También busca nuevas empresas que tengan ideas de emprendimiento e ideas innovadoras. Por eso es que ellas, de una u otra forma, no se relacionan con las grandes corporaciones, pero sí con estas nuevas empresas, porque esta es la responsabilidad de capital de las empresas, ya no tiene que ver mucho con lo que son el dinero, ya no está tanto en riesgo. En cambio, en las sociedades con capital limitado, sí hay un cierto número de riesgo que puede existir al perder este dinero, y es por eso que siempre buscan empresas pequeñas o empresas nuevas para poder invertir en estas, más que las otras empresas, porque siempre las empresas con alto flujo de efectivo van a ser más rentables para hacer una compra apalancada. Ahora, para hacer las compras apalancadas hay ventajas que puede tener cuando la empresa es de un capital privado. La primera es que los socios van a estar más motivados a recuperar la inversión que han hecho dentro de esta empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener un alto riesgo de perder ese dinero, la empresa va a estar ahí constantemente. Si invirtieron en una nueva empresa o una empresa innovadora, van a estar siempre pidiendo reportes, informes, cómo les va, qué tal va las ventas, las compras, cómo van. Entonces va a ser como que van a estar más motivados a querer recuperar lo que invirtieron, porque nadie quiere perder el dinero en este mundo. La otra ventaja que tiene este capital privado para hacer compras apalancadas es que los accionistas saben que están asumiendo un riesgo inherente, porque es algo que no puede cambiar, es algo que las empresas están conscientes, y de una u otra manera ellos hacen lo posible para no perderlo. Ellos saben que puede haber fluctuaciones externas o internas que hagan que cambie la rentabilidad de esta empresa en donde invirtieron, y por eso ellos están conscientes, al contrario de las otras empresas, porque la empresa, cuando ve que la sociedad tiene un alto flujo de efectivo, le va bien, sabe que no va a perder. En cambio, en estas empresas, las otras, hay riesgos, y los socios que han invertido en esta son conscientes de la acción que van a hacer al comprar acciones o hacer una compra apalancada dentro de estas empresas pequeñas. Y la tercera ventaja es que pueden interferir si la compañía ha invertido o no está funcionando bien, y hay problemas de flujos de efectivo libre. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, invirtieron, y como ya había mencionado, están 100% motivados a recuperar ese dinero que invirtieron, y ven que están desperdiciando recursos, no realizan un proceso correcto de la producción, y están teniendo una rentabilidad menor de lo que se esperaban, o tal vez incluso están teniendo pérdidas. Entonces la empresa, los que compraron las acciones dentro de esta empresa pueden entrar a salvarse, podría decir. Ayudar por ejemplo, a dar flujos de efectivo para que la empresa sobresalga, no pare, o por ejemplo están en stand-by, o un ejemplo, los trabajadores no se les ha pagado porque no ha habido una rentabilidad. Entonces estos accionistas pueden entrar dentro de la empresa, aportar a ese capital. Obviamente esto les ayuda a sumar su número de acciones dentro de la empresa, pero les da un flujo de efectivo a la empresa para que esta no pare y siga haciendo su producción de una forma natural, y que no haya este tipo de problemas dentro de la empresa. Por último, tenemos lo que es el punto de las bancarrotas. Cuando una empresa llega al punto de bancarrota, es algo que no se espera,
de una empresa porque lo que quiere es que salga y sobresalga de empleo a más personas. Pero cuando llega el caso de esto, existen empresas que no han podido solucionar sus problemas de liquidez, de financiamiento y han llegado a la bancarrota. Existen empresas que pueden estar en estado de bancarrota y reiniciar su organización por algunas dificultades financieras que se han presentado. Para la reestructuración por bancarrota existen dos formas. La primera forma es llegando a una ley de reformas de las quiebras, y la otra obviamente busca alimentar a la empresa para que ésta no cierre. Ahora, primero vamos con la ley. Cuando la empresa se va por esta forma de ley de reforma de quiebras, la empresa puede, prácticamente va directo a tribunales, ya no hay una solución, y obviamente los accionistas que invirtieron dentro de esta empresa por lo menos quieren recuperar algo, obtener algo de lo que invirtieron dentro de esta. Entonces se van directamente a los tribunales, la empresa cierra, el Estado subasta los activos de esta empresa, los que hayan obtenido, los que hayan quedado, y las ganancias de esta subasta van para los acreedores, y las obras, si es que las hay, van a los acreedores sin garantía, y después a las obligaciones de los empleados, impuestos y deudas que haya tenido la empresa. Ahora, también tenemos la otra forma, que es buscar que la empresa no cierre. Justamente en este libro nos habla en el capítulo 11 sobre esto. ¿Por qué ayudar a una empresa a que no cierre? En el capítulo 11 nos habla sobre la eficiencia de una empresa. Si sabemos nosotros, cuando una empresa es eficiente es cuando se realiza sus actividades y sus operaciones, sus procesos para realizar a un producto final, en lo cual ésta aprovecha al 100% sus recursos, y en este caso, como estamos hablando de endeudamiento, de apalancamientos, también efectúa sus deudas y sus pagos a tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa siempre tiene flujos de efectivo ingresando, saliendo de la empresa, y puede pagar sus deudas a tiempo sin quedar en hora con sus proveedores, y que siempre tenga utilidad dentro de la empresa. Entonces aquí es donde se mide la capacidad que tiene una empresa de obtener un préstamo o pagar incluso préstamos que haya obtenido a tiempos establecidos. A caso contrario, si la empresa no es eficiente. Y aquí nos vamos al punto donde de verdad, si la empresa es eficiente y de verdad vale la pena salvarle y alimentar a la empresa para que no cierre. Ahora, vamos a los acuerdos de reestructuración. Dentro de este principal idea que tenemos, que la empresa no cierre, que la empresa podamos de una otra forma alimentarla para que no cierre. Cuando ya hay estos acuerdos de reestructuración, no se va a los tribunales, sino que se va directamente con los accionistas de esta empresa, y se trata de llegar a un acuerdo para que la empresa se pueda retrasar las deudas con los proveedores o con los bancos, o las deudas que tenga la empresa, y así poder tener procedimientos alternos a la bancarrota. Ahora, estos procedimientos alternos obviamente tienen la finalidad de no cerrar a la empresa, de rescatarla de ese límite que es a la bancarrota y llegar a los tribunales, porque sabemos que hay dificultades al realizar estas negociaciones. Siempre van a haber incluso alzas de intereses, que incluso en algunos países son más o menos. Pero si ponemos en cuenta, cuando la creación de una empresa, uno de los objetivos también es brindar la necesidad a la sociedad, y una de estas es dar empleo dar empleo a las personas, crear plazas de empleo. Entonces no se quiere llegar a esto. Entonces, incluso en otros países hay una opción que se le pasa los derechos totales de control a los acreedores de la empresa. Esto quiere decir a los deudores que tiene la empresa, para que estos vean la posibilidad de poder salvarla de este punto de riesgo que ha entrado, y ya no de los accionistas. Entonces podemos ver que aquí existen leyes en diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, en Suiza, que su principal
su principal idea es que no se pierdan plazas de trabajo. Y esto ayuda a que las empresas no cierren, busquen una reestructuración por acuerdos y lo principal, que no se pierdan plazas de empleo. Y así seguir creando economía dentro del país. Bueno, en conclusión podemos decir que hay varias formas de que la empresa reestructure su corporación, su empresa, para que no lleguemos a un punto de cierre. Vimos varias formas que estas utilizan. Por una parte tenemos a las compras apalancadas, que hacen que la empresa salga y produzca en dos formas, lo que quiere decir ponga en aprietos a sus administradores para que generen utilidad y den su 100% dentro de lo que es la producción de la empresa. Y por otra parte, ese dinero que han invertido han tenido compras apalancadas también genere utilidades. También las privatizaciones, que cuando una empresa pública ya no puede sustentar sus gastos, vende sus acciones y así poder dar dar ingresos al Estado, y dos, estas incluso pueden mejorar y dar una mejor atención o suba su calidad producto o servicio que estén presentando. Los acuerdos de reestructuración, que estos nos ayudan a no llegar a ese punto de bancarrota en donde se pueden poner tanto acreedores como accionistas de acuerdo para que la empresa no quiebre y genere utilidades, y que lo que no queremos es perder plazas de empleo dentro de la sociedad. Y por último, aunque la menos deseada, lo que es las empresas en estado de bancarrota, que obviamente los accionistas van a querer y los acreedores van a querer su dinero o parte incluso de ese dinero, recuperar algo de lo que han invertido, y en una otra manera el Estado les ayuda a hacer con la liquidación de esta empresa, vender los activos y todo lo que haya tenido, y se reparte entre todos ellos de una forma cualitativa, y donde cada uno haya aportado en diferente su capital, va a ser la cantidad que le va a corresponder, si podemos decir, de las obras de la empresa, de la empresa liquidada. La única recomendación que les puedo dar es que si pueden leer el libro, es muy importante, nos ayuda a introducirnos en el mundo de las finanzas, que es un mundo interesante que nos ayuda, incluso nos puede ayudar en la vida diaria a poder administrar nuestro propio dinero y saber cómo funciona el mundo de los negocios y de las empresas. Por ejemplo, hoy tomamos un tema muy importante que es la reestructuración corporativa. Vemos cómo las empresas pueden agilizar su dinero, su capital, que a veces está en stand-by, su efectivo que no están produciendo. Buscan las maneras o estrategias de poder este dinero que siga en movimiento, y que podemos ver cómo es el funcionamiento de una empresa. Y así en un futuro lejano o no tan lejano, nosotros podamos tener nuestra empresa y así saber cómo se maneja este mundo, porque no es solo de crear una empresa, vender un producto y quedarnos en las obras, sino querer ir más allá, incluso ir a las ventas de acciones, a compras apalancadas, como a mí es el tema que más me interesó, porque se puede ver cómo incluso las empresas hacen este tipo de movimientos para que la empresa produzca de dos formas, ya no solo en las actividades dentro de lo que, fuera de lo que es la venta de acciones en otra empresa o venta de compras apalancadas con capital privado, sino también dentro de la empresa es como que les entran en un mundo en crisis, aunque no le está, pero entra en crisis porque no tiene efectivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Idear, ver qué puede hacer para que se mejore la producción, y así la empresa gana, los empleados ganan y la sociedad gana. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el próximo video. Gracias.